Bueno, entonces en la asignación de esta semana vamos a ver física para segundo, cualquiera de los dos segundos porque ya está subido. Entonces ingresamos a la clase y en la clase la tarea para esta semana dice asignación para la semana del 12 al 18 hasta las 18 horas del domingo. Dice, realice un resumen gráfico del contenido y escriba un ejemplo de cada tema. Luego tómele una foto y suba al Edmodo hasta el domingo a las 18 horas. Vamos a abrir el PDF que está ahí subido. Y bueno, las indicaciones son las mismas de todas las semanas que ustedes ya conocen. Pero ahora ya tenemos el contenido, el primer tema del libro de segundo BGU Física. Y habla acerca del movimiento. Y esto del movimiento se vuelve repetitivo y todos los primeros capítulos, tanto de primer año, de primero BGU, segundo BGU y tercero BGU, es movimiento. Pero cada uno tiene su cierta diferencia. En este caso hablamos del movimiento y los sistemas de referencia. Y habla de la materia de cinemática, que justamente es la parte de la física o la rama de la física que estudia el movimiento. ¿Sí? El movimiento en sus varias formas, el rectilíneo uniforme, el rectilíneo uniformemente acelerado y así por el estilo, que es lo que vamos a ver en este capítulo. Y vamos a ver un poquito acerca también de la planificación que hemos presentado para el curso de segundo. Entonces, permítame, abro esa parte de la planificación y les comparto eso también. Entonces, de acuerdo a esto es que tenemos que ir ciñéndonos a esto. Bueno, entonces vamos a compartirles ese documento, ¿ya? Salimos de aquí, nos vamos a la planificación. Ya, bueno, en la planificación hay los objetivos generales, que sería comprender esta parte de la física y su aplicación al entorno de la humanidad. Pero lo que más nos concierne ahorita es ver los temas que vamos a tratar. Entonces ahí usted puede ver que la destreza tenemos determinar la posición y desplazamiento de un objeto. Esa es la parte que vamos a ver ahorita. Y las preguntas que nos surgen ahorita son qué son el movimiento, qué es el cambio de posición, qué es el cambio de velocidad, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso básicamente es lo que estamos viendo. Pero aquí vamos a retomar ciertos conceptos que ya vimos el año pasado y que deben haber visto también con el profe Villalba. Entonces, para esto vamos a tomar nuestra pizarra y vamos a escribir ciertas cosas, nos vamos a acordar. Y recuerden que había sistemas de referencia, habíamos dicho que el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo respecto a otro. Entonces habíamos dibujado un muñequito o una persona que está en la calle viendo cómo se desplazan dos personas en un carro, ¿ya? O en un bus. Entonces está el bus en la calle y hay dos compañeros que se están yendo a la casa en ese bus. Sí, entonces estos compañeros están sentados el uno en el último asiento y el otro en el asiento de adelante. Y entonces aquí es donde tenemos que ver con esta clase. Recuerden que decía que el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a otro. Entonces, si decimos que esta persona que está abajo es el compañero Juan, y aquí arriba del bus el uno es Iván, por ejemplo, y la otra es María. La del barrio. Sí, esa misma. María, ¿ya? Entonces decimos, el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a otro. Entonces, este bus está en movimiento respecto a Juan. Si le tomamos como un sistema de referencia a Juan, el bus está en movimiento y tanto Iván como María están en movimiento. En este bus están en movimiento. ¿Por qué? Porque están cambiando de posición.
se están yendo a la casa o están regresando al colegio, bueno, pero están en movimiento con respecto a Juan. Pero asimismo decíamos que si tomamos otro sistema de referencia, por ejemplo, el sistema de referencia Iván en cuanto a María, ahí decíamos que en cambio podríamos definir que no se encuentra en movimiento. Juan respecto a María o María respecto a Juan. Entonces ahí también veíamos que había un concepto de relatividad. Podía ser que algo esté en movimiento con respecto a un sistema de referencias, pero no esté en movimiento con respecto a otro sistema de referencias. Entonces, esa es la idea. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, la Tierra y todos los planetas se encuentran en movimiento en sus propias órbitas con relación al Sol. Pero si nosotros estamos parados en una parte de la Tierra sin movernos, no estamos en movimiento en relación a la Tierra. Cada uno está estático, es decir, la Tierra sí está en movimiento con relación al Sol, pero no con relación a nosotros, porque nosotros estamos parados en ella y ni ella se mueve ni nosotros nos movemos, ¿ya? Con relación a los dos. Igual en este ejemplo decimos que con respecto a Juan se mueven Iván y María, pero con respecto a María no se mueve Iván, ¿ya? Entonces, ahí está ese concepto primero. Ahora, otra de las cosas que tenemos que observar es que había una ecuación que habíamos visto, que decía que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Estamos haciendo un recuento, empezando con esta parte de la física de segundo de bachillerato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la velocidad se va a medir en metros, porque la distancia se mide en metros, sobre segundo, porque el tiempo está en segundos en el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Este sería otro concepto que estamos retomando, ¿sí? Vamos a dejar de compartir esto de aquí y vamos a regresar a nuestro PDF. Entonces, el PDF subido al Edmodo habla acerca de una parte que menciona el concepto de movimiento que ya estamos viendo. Es el cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado respecto a un punto de observación, o es el cambio de posición de un cuerpo respecto a otro tiempo. Pero aquí habla de los sistemas de referencia. Y aquí en esta parte netamente teórica podemos observar que nos dice que tomemos en cuenta tres sistemas de referencia. El uno de una dimensión, es decir, en la recta, que puede ser el movimiento rectilíneo uniforme de un carro que se desplaza a una velocidad constante. Velocidad constante, acuérdese, el movimiento rectilíneo uniforme es eso, velocidad constante. Hay un movimiento que es rectilíneo, pero cuando cambia de velocidad es rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Bueno, eso será objeto de las próximas clases. Y habla de un sistema de referencia de dos dimensiones, el que tenemos nosotros, es decir, el que más hemos hecho, que es el plano cartesiano. En el plano cartesiano tenemos el eje de las X y el eje de las Y, positivo para arriba y la derecha, y negativo para abajo y la izquierda. Entonces, esa sería la segunda parte, o sea, el segundo sistema de referencia que nos menciona. Y un tercer sistema de referencia en donde está en tres dimensiones y ahí dibuja un cubo, por ejemplo. Y este sistema de referencia aumenta la Z, es decir, tenemos de X, Y y Z. Y acerca de todo esto es lo que tenemos que hacer la tarea. Sí, vamos a irnos a ver abajo. Y nos dice lo siguiente, que hay sistemas de referencia inerciales y que hay sistemas de referencia no inerciales. Primero vamos a ver qué es un sistema de referencia inercial. Dice, aquel que cumple la ley de la inercia. Respecto a este sistema de referencia, todo cuerpo se mantiene en un estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, si sobre él no se realiza ninguna acción externa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estado que esté, ya sea reposo o movimiento continuo, dice que no se ejerce ninguna fuerza, es decir, nada le está deteniendo
ni tampoco nada le está aparando. Si está en movimiento, nada le está deteniendo. Si está en reposo, nada le está deteniendo ahí tampoco, nada le está parando para que esté en reposo. Y dice que el inercial, el no inercial es todo lo contrario. Dice que es un sistema de movimiento en el cual sí tiene esto, sí tiene un agente que le hace que cambie de velocidad, que haya rapidez, que cambie de esto. Entonces nos da unos ejemplos más abajo. Entonces dice... Un ejemplo práctico es el segundo párrafo y ahí nos aclara qué es esto. Dice, los sistemas de referencia inerciales están en reposo o se mueven en línea recta a velocidad constante con respecto a cualquier otro sistema de referencia. Pero en cambio los no inerciales son aquellos que se mueven, pero en cambio estos sí tienen distintas velocidades, ya no están en velocidad constante y se mueven en distintos sentidos. Entonces, esos ya son los no inerciales. Entonces, ahí tenemos en esa parte donde dice los ejemplos en la última parte. Dice el sistema de referencia del laboratorio es el sistema de referencia fijo. En el lugar donde se lleva a cabo un experimento fijo determinado. En consecuencia, las magnitudes cinemáticas del experimento se miden con respecto a este sistema de referencia, ¿sí? Dando un ejemplo nada más de lo que podemos hacer en un laboratorio y lo que representa un sistema de referencia inercial, ¿ya? Tenemos que ir comprendiendo este tipo de cosas. Ahora, más abajo de esto, nos habla del principio de Galileo, ¿sí? Pero este principio es de relatividad, ¿sí? Galileo ya estudió este principio de relatividad. Y entonces ahí dice, todos los sistemas de referencia inerciales se cumplen las mismas leyes de la mecánica, las mismas leyes sería de lo que es la velocidad, de lo que es el tiempo, de lo que es el tiempo y la distancia. Entonces, para todos estos sistemas se cumple lo mismo. Pero aquí tomamos el concepto que también habíamos visto en primero de Bachillerato General Unificado, en el que decimos que es relativo. El principio de relatividad habla sobre, por ejemplo, uno de los componentes del movimiento es el tiempo. Y decíamos que puede ser que nosotros pensemos que un tiempo es distinto a otro. En otras palabras, algún rato poníamos el ejemplo, no va a ser lo mismo para nosotros, recuerde, para nosotros estar 1 hora en el cine con nuestra enamorada que estar 1 hora bajo el agua. O sea, a eso se refiere, hay relatividad en las cosas. 1 hora bajo el agua nos va a parecer eterno y de hecho nos morimos y ya quedó eterno. Pero 1 hora en el cine con nuestra enamorada nos va a parecer muy corto. En cambio, si nos vamos a la realidad, las 2 horas tienen 60 minutos y 3.600 segundos, es decir, es el mismo tiempo, pero hay relatividad. Igual, el movimiento que se ve ahí en esta parte habla acerca de los vagones de un tren. Y en estos vagones hay distintas formas de ver. Puede ser que algo esté en movimiento respecto a otra cosa, pero puede ser también que para otra parte de ahí mismo esté en reposo, ¿sí? Entonces ahí le menciona el ejemplo de los vagones del tren. Permítame, le doy admisión a la señorita. Ya, entonces, ahí menciona el ejemplo de estos vagones. Dice que la persona del vagón no ve caer el objeto del tren en línea recta. Sí, la persona del vagón no ve caer el objeto del tren en línea recta, ya que el objeto, además de caer, se mueve con el tren, es decir, está yendo a la velocidad del tren. Lo mismo le sucede al pasajero del tren con respecto al objeto que cae en el andén, ¿sí? En el andén, por ejemplo, nosotros estamos yendo en el tren y vemos que se cae un objeto en el andén. Entonces son distintas las percepciones. Dice, sin embargo, ambos observadores miden la misma aceleración de caída del objeto soltado por el otro observador, ¿ya? En otras palabras, si yo estoy en el andén, es decir, de pie en una parada,
y veo que alguien bota algo de un tren. Para mí no cayó en línea recta, porque veo que el tren se sigue moviendo y el objeto sigue cayendo como en curva hasta que llega al suelo. ¿Por qué? Porque es el efecto que me realiza a mí al ver mis ojos que sigue el tren en movimiento, mientras que el objeto que está cayendo ya se va deteniendo, porque no iba a la misma velocidad del tren, porque ya está en reposo cayendo hacia el suelo y siendo atraído por la gravedad, ¿sí? Entonces es distinto. Asimismo, si yo fuera uno de los pasajeros del tren, si veo que cae un objeto de una persona que está en reposo en la parada, también voy a ver distinto, porque el que está en la parada, si se le cae algo, va a ver que se cayó ahí en línea recta. Pero en cambio para el otro va a ser por el hecho de estar en movimiento, va a ver que la pelota o lo que se haya caído no cae en línea recta. Este es el principio de relatividad de Galileo. Entonces, vemos que en todos los componentes que hay en la naturaleza hay esta relatividad. Hay una materia en física que se llama física cuántica. Y esta física cuántica habla, en cambio, de las partículas que existen en la naturaleza. Entonces, ese tema, en cambio, cuando hay movimiento es muy distinto a este. Y ahí también se ve la relatividad. Porque, por ejemplo, una partícula de polvo puede ser que no caiga, que de acuerdo al viento se vaya para arriba o vaya cayendo en mucho más tiempo o cosas así. Entonces, esa es la relatividad. No es lo mismo para una partícula diminuta, no es lo mismo para una partícula que está en reposo y no es lo mismo para una partícula o para un objeto que esté en movimiento. Entonces, a esto se refiere el principio de relatividad de Galileo. En el tiempo lo mismo, lo que ya acabamos de ver. Entonces, bueno, lo que menciona este texto, esta parte que empezamos a ver, dice que realice un resumen gráfico del contenido y escriba un ejemplo de cada tema. Un resumen gráfico, ¿a qué se refiere? Que usted puede ordenar sus ideas en un árbol de ideas, puede ordenar sus ideas en un mapa conceptual, puede ordenar sus ideas en un mapa jerárquico o en un ciclo, en lo que usted desee. Tiene que ordenar sus ideas. Eso lo va a hacer en el cuaderno, lo que acabamos de ver, con respecto tanto a lo que es el movimiento y después también a los sistemas inerciales y no inerciales. Aquí están los sistemas de referencia también, entonces todos estos temas entrarían en ese cuadro. Movimiento, sistemas de referencias, sistemas inerciales y no inerciales, y el principio de relatividad de Galileo. Sí, esto le organizamos en un cuadro, como menciona ahí, un resumen gráfico, un resumen en donde usted le coloque a todas las partes que entiende de este contenido y después le tome una foto y le suba al Edmodo. Hay personas que siguen subiendo al Edmodo los trabajos no por entrega, sino o sea, simplemente le suben al trabajo, no en la asignación, no entregan, sino que le ponen afuera. Entonces, eso tienen que observar que tiene que ser como una entrega de una asignación, ¿sí? Eso, vamos a irnos a esa parte de acá. Y bueno, aquí están las publicaciones de los deberes que hemos puesto nosotros. Pero tomen en cuenta que yo he tenido que borrar algunos deberes, algunas tareas que han enviado y que han puesto aquí afuera. Y esas no están contempladas como presentadas. Tengan ese cuidado. En el caso de este curso, ustedes ven que al inicio han entregado 17 personas. Entonces yo ingreso a mi parte y veo desde aquí todos los que entregaron, ¿sí? Ahí analizo y digo, bueno, ya, 17 personas del primer trabajo. Pero si ustedes ven después, ya no están 17 personas, ¿sí? Después tenemos que solo hay 14 personas. En la segunda asignación dice 14 entregas.
En la tercera asignación, 14 entregas. En la cuarta, 14 entregas. Y bueno, en la de ahora, que todavía falta, veremos cuántas la otra semana. Tengan presente eso, por favor, señores. Tienen que entregar bien. Y señoritas, bien hecho primero y después haciendo clic en entrega, no afuera de aquí. Ya, eso sería. Vamos a dejar de compartir esta ventanita de aquí y vamos a regresarnos al pizarrón para hacer un pequeño recuento de lo que tiene que ver con este tema. ¿Ya? Entonces, vamos acá a la pizarra y tomamos esto. Aquí teníamos esta parte que ya explicamos acerca del movimiento, qué significa, la relatividad y todo eso. Pero ahora vamos a explicar en cambio esta parte que decía de los sistemas de referencia. Entonces, en los sistemas de referencia dice que hay el uno, que es el de una dimensión, ¿sí? El otro, que es el que nosotros conocemos como el plano cartesiano, que ahí nos dice que básicamente está en dos dimensiones. ¿Cuáles son las dos dimensiones? Nos menciona que aquí tenemos el eje de las X, a la derecha positivo, a la izquierda negativo, que acá tenemos el eje de las Y, arriba positivo y abajo negativo, y que tenemos el otro que es el de tres dimensiones. Entonces, ese en cambio tenemos así. Más o menos así. Y entonces ese tenemos, por lo general está representado en el eje de las X, en el eje de las, perdón, acá le pone el eje de las X, el eje de las Y el eje de la Z. Borremos esta parte de aquí. ¿Ya? Así le pone en el libro. No importa cómo esté, es una nomenclatura. Por lo general, a nosotros lo que nos han enseñado es que este de aquí es el eje de las X, el de aquí, el otro es el eje de las y el otro es el eje de la Z. ¿Sí? No importa cómo nos hayan enseñado, puesto que es una nomenclatura que le damos. ¿Ya? Entonces, esto en cuanto al sistema de referencias que menciona ahí, donde vamos a graficar nosotros un punto. Un punto, en el caso de esto, es una distancia que se recorre, ¿sí? Una distancia X que tendrá un inicio y tendrá un fin, y se medirá en metros y será el tiempo como el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? En el que se desplace. En el caso de acá, un punto que ya tiene que ver con su respectivo valor en el eje de las X y en el eje de las Y. Y es el que más estudiaremos, este de aquí, puesto que lo que tiene que ver esto es con vectores, que es lo que se utiliza más en física. Y acá, en cambio, ya es prácticamente un cubo, es decir, es en uno y en otro sentido, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos hablando ya de otro tipo de representación gráfica de los objetos, ¿sí? Esto es en cuanto a lo que tenía que ver la materia de los sistemas de referencia que mencionábamos ahí. Entonces ustedes tienen que hacer un ejemplo en cuanto a todo esto. Y los ejemplos están ahí también en el libro y en el contenido que les mandamos. Porque como algunos tal vez no tengan el libro, entonces les mandamos el contenido. Sí, esto sería. No sé si hay alguna consulta. ¿Alguna consulta, jóvenes? Si no, para ya terminar la clase
y quedaríamos para la otra semana. El día lunes no pudimos tener matemáticas porque hay un plan, ya les deben haber comentado, hay un plan que nos mandaron a hacer del Ministerio de Educación que se llama PICE, y que esto quiere decir que es un plan institucional de continuidad educativa, en el cual tal vez en noticias también hayan oído, ya están eh, obligando a los maestros a que hagan un plan en el cual se vaya retornando a clases de manera presencial, pero de forma continua y de forma también, o sea, poco a poco, no con todos los estudiantes, sino con pocos estudiantes. Pero hay muchos problemas, puesto que, claro, hay muchos padres de familia que no están de acuerdo, puesto que se pueden contagiar. Ustedes tal vez no les haga mucho daño porque son jovencitos y no sean asintomáticos o no pase nada, pero en el caso de que ustedes se contagien y lleven a la casa o a los profesores, entonces ahí sí habría un problema y un rebrote. Y bueno, les comento un poquito esto, que por eso el día lunes nos hicieron ir a hacer la planificación de esto, es decir, el paso uno, hacer cronogramas y todo esto para realizar este plan de retorno a clases. Y bueno, la idea es que los que deseen retornar a clases se les hará después una consulta y en esa consulta ustedes dirán, o sea, sus padres, sus representantes, cuál es el criterio, si quieren o no regresar a clases. Y también me imagino que ahí habrá la oportunidad de que digan por qué razones no quieren o por qué razones sí quieren. El caso es que hasta el momento está bien difícil porque hubieron varios colegios en Quito que abrieron y nosotros por eso nos estamos reuniendo. Me imagino que en este tiempo ustedes no van a tener todas las clases, van a tener unas y otras no, porque nos va a tocar ir a estar en el colegio haciendo esta planificación para ver si hay la posibilidad o en el diagnóstico resulta que se puede o no se puede. Eso entonces. Por eso no tuvimos el día lunes clases y tal vez no tengamos algunas veces, tal vez este otro lunes también nos toque ir y asimismo les pongamos la tarea. Cuando yo no vaya, no les dé la clase Zoom, ahí ustedes me averiguan cualquier cosa por el correo electrónico, por el WhatsApp y les ayudaré, pero trataré de ponerles deberes en los cuales sean más fáciles de hacer, que ustedes puedan cumplirlos tranquilamente.